Las matemáticas están presentes en la naturaleza de muchas formas, y una de ellas es en forma de fractal. Un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas, es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, siempre veremos las mismas formas. De hecho, somos incapaces de afirmar a qué distancia nos encontramos del objeto, ya que siempre lo veremos de la misma forma, como si engañara nuestro ojo. Existen muchísimos fractales, como los presentes en los copos de nieve, los helechos que coronan nuestras macetas o los pétalos de algunas flores de nuestros jardines. La estrategia más sencilla para conseguir un fractal es coger una figura y reproducirla varias veces en versiones más pequeñas dentro de la misma. Sin embargo, se pueden conseguir objetos mucho más complejos con métodos más rebuscados. Existen dos características propias de los fractales. Estas son importantes para comprender su estructura y su concepción. Primero, su área o superficie es finita, es decir, tiene límites. Pero por el contrario, aunque suene un poco raro, su perímetro o longitud es infinita, no tiene ningún tipo de límite. Como ejemplo, ahora vamos a construir el conjunto de Cantor. Vamos a reproducir el conjunto de Cantor porque es uno de los fractales más fáciles de reproducir en 3 dimensiones en casa. También se le llama escalera por la forma que acaba teniendo. Desde aquí os animamos a intentar hacerlo en casa porque es una cosa muy bonita para hacer en familia y no se tarda apenas nada. Al final tendremos una figura bastante bonita. Como veis, lo primero ha sido dividirlo por la mitad y doblarlo. En el vídeo se puede ver cómo hemos dejado unas marcas en el papel con forma de rectángulo, pero en casa no hace falta hacerlas porque se puede hacer perfectamente a ojo. Con el papel ya doblado, lo siguiente es hacer 2 cortes. Para esto hay que dejar un margen de unos 3 centímetros y después cortar hasta más o menos la mitad de la hoja, formando un pequeño rectángulo. No hay que cortar la base entera porque entonces no podríamos hacer el siguiente escalón. Lo siguiente que tendríamos que hacer es doblar el escalón hacia adentro, la especie de rectángulo, para poder seguir haciendo más. Ahora repetimos los cortes, pero esta vez en vez de dejar el margen con el borde de la hoja, lo dejaremos con el borde del último rectángulo que hicimos. Y cuando tengamos que doblar, tendremos que hacerlo 2 veces en lugar de una, porque tendremos 2 pliegos de papel. Podríamos repetir esto infinitas veces, pero como se nos quedaría cada vez más y más y más pequeño, solamente lo vamos a hacer una vez más y se va a quedar bastante bien. Como cada vez los pliegos de papel se multiplican por 2, tendremos que doblar 4 veces esta vez. Y cuando lo abrimos, por arte de magia, tenemos la escalera. Vemos que tenemos un área finita, el folio con el que empezamos, pero que con los cortes hemos generado un perímetro y como cada vez que hagamos un corte aumentaremos ese perímetro y podemos hacer tantos cortes como queramos, podríamos decir que ese perímetro es infinito. Os dejo volar vuestra imaginación para averiguar qué hacer con la figura ahora que la tenéis y recordad que las matemáticas están en todo lo que nos rodea.